FM 89.1, Radio Universidad. Te hablaba del dengue, porque este calor que no se va. Hoy, por ejemplo, ¿no? Mi hija que va acá a un colegio cerquita que tiene un parque muy lindo, siempre que sale, ¿qué es lo que hacen? Tienen un parque, van, algunos se quedan jugando. Y claro, cuando se te posa un mosquito, decís, ¡ay, dengue! Y no me puse, ¿no?, el repelente. Hay que ponerse. Pero, claro, hay que ponerse, pero como estamos en esta época, estamos como desacostumbrados y las cifras, ¿no?, están alarmando un poco porque pensábamos esto en algún momento, que estaba erradicado, cuando hablábamos de dengue, chikungunya, había muchas campañas, y hoy estamos viendo nuevamente picaduras de este mosquito y gente que se contagia, y a veces no la pasás bien, y por eso hay que tener en cuenta más que nada la prevención. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con el doctor Jorge Mazzone, que es presidente del Distrito 1 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor Mazzone? ¿Cómo le va? Aquí lo saludamos Guille Toibero y Andrea Landi. Hola, muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Bueno, a ver, hablábamos recién del dengue y de cómo tomamos conciencia que a esta altura, cuando los mosquitos los relacionamos con el verano y donde persisten estas temperaturas, y hoy estamos teniendo casos de dengue que preocupan con cifras que no teníamos otros años para esta época del año. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a aceptar todos los que vivimos en este mundo es que el cambio climático es una realidad. Y lo que estamos teniendo también en muchos sectores del país, una tropicalización de los que vienen a ser los climas templados. El dengue no es un problema que apareció ahora. Es más, si ustedes recuerdan, antes de que apareciera la pandemia, en el año 2020, estábamos con un grave problema de dengue, que estaba generando un número alto de casos, y después, bueno, sucedió lo de la pandemia, que es como que se le dio menos importancia al tema de dengue porque se había instalado el tema de COVID. Claro. Pero dengue tuvimos en cantidad en el 2020. Y a ver, y la cuestión de la prevención, por eso es tan importante, y sí, cuando fue el COVID, donde estaban todos los recursos, ¿no?, direccionados para el COVID, hizo que siempre le decimos que claro, esta es una patología en donde no debemos bajar los brazos nunca, porque la gente se piensa que, bueno, que se terminó el calor, se terminó el clima húmedo por ahí, o comenzó el frío, y bueno, y nosotros bajamos los brazos. No, esto no es lo aconsejado. Hay que tener medidas preventivas permanentemente. El dengue es transmitido por un vector que es el Aedes aegypti. Es un mosquito que habitualmente es peridomiciliario, ataca o digamos así, o pica en horarios diurnos, y bueno, y que se cría con mucha facilidad en los recipientes de plásticos, gomas de autos, que es donde se acumula agua con la lluvia, o floreros, donde nosotros permanentemente ponemos por ejemplo en un cementerio o en algún otro lado donde ponemos floreros, se acumula agua. ¿Qué sucede con el mosquito? El mosquito va, pone, pica, la hembra pica, se alimenta, y luego va y pone huevos en esos recipientes. Esos recipientes, que no los pone el huevo abajo del agua, sino que los pone sobre el borde del recipiente cerca del agua. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llueve, el nivel del agua sube en esos recipientes, y esos huevos que puso la hembra quedan cubiertos por el agua, y ahí lo que hace es ese huevo se desarrolla, sale la larva, y luego posteriormente sale el mosquito. Una de las cosas que tenemos que saber nosotros, que no todos los Aedes aegypti son portadores de dengue, porque para que sean portadores de dengue, primero tienen que picar a una persona que haya tenido dengue. Por eso que la migración de personas con fiebre de un lugar a otro muchas veces puede llevar a que el mosquito que no tiene dengue pique a una persona y sea después un vector que transmite el dengue. Y otra de las cosas que tiene que saber la gente es que los huevos que pone el mosquito infectado con dengue, ya ese huevo que va a generar nuevos mosquitos, esos mosquitos cuando nacen van a transmitir el dengue. Por eso es lo importante en materia preventiva, es descacharrar todo, no dejar ningún tipo de recipiente donde se
sobre todo plásticos o de goma, donde se acumule agua, y lavar todo para que no haya criaderos de mosquitos. También es importante evitar la picadura a través de repelentes, y en el caso de los chicos más chiquitos, ponerle tul, sobre todo para que son los más vulnerables, no se pueden defender de la picadura del mosquito. Jorge, Guille lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Dengue, zika y chikungunya, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, son tres enfermedades diferentes. Lo que pasa es que son transmitidas por el mosquito, y son tres virus diferentes que producen cuadros clínicos diferentes. Ajá. El dengue es una enfermedad que si vos la padeces en forma reiterada puede desarrollar una de las formas graves, que es el dengue hemorrágico, que son los casos de muerte que estamos viendo en algunos casos por dengue, con fallo multiorgánico y le da posteriormente la muerte. Ahí los otros virus generan otro tipo de patología, pero el problema más grande que ahora estamos teniendo es el aumento de casos, que ya el Ministerio de Salud de la Nación informó, muertes reportadas por dengue, y encima ya en la última semana superaron los 2.500 casos. O sea que, pero el zika y el chikungunya no serían tan graves como el dengue. En definitiva producen diferentes enfermedades. Ajá. Está bien. Diferentes cuadros clínicos. Bien. Y bueno, y con respecto a los cuadros clínicos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que prestarle atención? Porque también el dengue tiene síntomas que son a veces similares a otras, ¿no? Cuestiones comunes que circulan. Ese es uno de los grandes problemas. Nosotros tenemos que habitualmente el dengue genera un cuadro de fiebre, decaimiento, poliartralgia, y si usted lo mira detalladamente, muchas veces tiene similitud en su comienzo o en su evolución con otros cuadros virales. Sí. Ahora, cuando aparecen ciertas lesiones en piel y todo, que uno empieza a sospechar que puede ser dengue, hay automáticamente que confirmarlo a través de pruebas específicas de laboratorio para saber si el paciente tiene dengue. Si tiene dengue, hay que aislarlo y tratarlo como corresponde y controlarlo. ¿Y cuáles serían esas cuestiones dermatológicas que menciona? Y bueno, son manchas cutáneas que aparecen asociadas a todo el cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Bien, así que bueno, a no bajar los brazos, a seguir... No hay que bajar nunca los brazos, por eso es importante que ustedes como comunicadores, que son auxiliares también del sistema sanitario, ayuden a que la gente tome conciencia de que tenemos que descacharrar, no tenemos que permitir que haya agua estancada. En los cementerios podemos llevarle unas flores a nuestros seres queridos, pero evitar la colocación de floreros y poner arena húmeda. Claro. O sea, tenemos distintas alternativas como para poder combatirlo. Y no hay que bajar los brazos, porque por más que desaparezca el mosquito, cuando a veces en estos tiempos de tanto cambio climático, con mucha humedad y todo, pueden volver a salir el mosquito, y esos huevos que pusieron los mosquitos que estaban infectados con dengue van a transmitir el dengue. Doctor Jorge Mazzone, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. No, por favor, el agradecido soy yo de que me hayan invitado, y bueno, que la población empiece a colaborar con los actores del sistema sanitario es importantísimo, porque cuanto menos transmisión haya, el sistema sanitario va a estar mucho más aliviado. Así es, así que bueno, un abrazo, doctor, muchísimas gracias. Gracias por todo, hasta luego. Hablábamos con el presidente del Distrito 1 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Jorge Mazzone. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.